Dios les bendiga a todos. Una pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si realmente soy salvo. Es una cuestión de fe, no es una cuestión de obras, porque esa es la pregunta. La pregunta que le hizo el carcelero a Pablo cuando Pablo fue a Filipos, le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? A veces creemos que para ser salvo tenemos que hacer alguna obra, algún sacrificio. Pero vamos a leer lo que es la historia que pasó aquí con Pablo. Pablo fue a Filipo a predicar el Evangelio. Y dice en Hechos capítulo 16, versículo, vamos a arrancar del 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo, por predicar la palabra, por haber echado un demonio de una joven que adivinaba y decía que Pablo y Sila eran siervos del Dios Altísimo. Entonces Pablo en un momento dado se cansó y expulsó al demonio. Entonces eh, lo metieron en la cárcel por haberle arruinado el negocio a esta gente que tenía, a esta esclava que tenía un demonio de adivinación. Entonces dice que la gente se agolpó contra ellos y lo metieron en la cárcel, a Pablo y a Silas. Eh, y ese dice en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eh, Oraban y cantaban himnos. Bendito el nombre del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron porque hay poder cuando un hijo de Dios ora, hay poder cuando un hijo de Dios alaba el nombre bendito del Señor. Dice que vino un gran terremoto. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, se sacuden los cimientos, hay un terremoto espiritual, porque el Evangelio es fe, no es realidad, sino que es fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Podemos ver en forma visible cómo se rompieron las cadenas. Y también en el mundo espiritual se rompieron las cadenas, de tal manera que se pudo salvar el carcelero con toda su familia. Ya era un preludio de lo que iba a pasar con el carcelero, que Pablo al predicarle la palabra se iban a romper todas las cadenas. Y esa es la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo salir de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna? Así como un hombre pecó y todos eh, estamos, digamos, con esa herencia del pecado, así también por un hombre, por Jesucristo hombre, eh, hay salvación. Por la fe en Jesucristo y en su sangre preciosa hay salvación de nuestra alma. Eh, no es por obras, es por fe. Y dijo, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Se quería matar porque en esa época, si se escapaba algún preso, directamente el emperador los mataba. A los soldados que no guardaban bien a sus presos. Si alguno se escapaba, ya se tenían que dar por muertos, porque el emperador los mataba. Entonces, el carcelero se quería suicidar porque quién sabe el tormento que le esperaba después de haberse escapado Pablo con todos los presos. Es lo que él pensaba, pero todos los presos con Pablo estaban allí en la cárcel. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que se hace la humanidad. eh, ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué obra tengo que hacer? ¿Qué sacrificio tengo que hacer para ser salvo? Es lo que se piensa y es lo que predica la religión. La religión predica obras. La religión predica ser como, seguir un modelo de religión. Si usted hace el modelo de religión, es salvo. ¿Qué hubiera pasado si un religioso, el carcelero le hubiera preguntado a un religioso? El religioso le hubiera enumerado algunos pasos, eh, algunos mandamientos, pero el apóstol Pablo le dice simplemente cree y serás salvo. Simplemente cree y serás salvo. Así como nosotros nacimos eh, en pecado, digamos, o sea que teníamos la herencia del pecado, eh, por haber pecado nuestros padres, Adán y Eva, así también por un hombre podemos ser salvos, por creer en Jesucristo, el hombre, el Dios hombre, el verbo que se encarnó, el logos encarnado. Podemos ser salvos cuando creemos en Él y en su sangre preciosa, en su sacrificio y en su resurrección. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eh, y ellos le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Porque cuando uno cree tiene que entender lo que está creyendo. Por eso el Evangelio que no se rige por las escrituras, predica un falso evangelio y la gente no se puede salvar porque está creyendo en algo erróneo, en algo equivocado, está siendo conducido por un mal camino. Eh, por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino. Pero ¿qué pasa? Los fraudulentos, los falsos, enseñan otros caminos y es como una persona malvada que guía a las personas hacia el precipicio. Pero el apóstol Pablo con Sila le predicaron el verdadero evangelio, el evangelio de la libertad, de la nueva vida que hay en Cristo Jesús, como dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Le predicó a Cristo y a este resucitado. Y dice que, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pudieron creer porque pudieron entender el verdadero evangelio, que hay libertad cuando uno cree en la preciosa sangre de Jesucristo. Y es así de simple y es así de sencillo como el alma del hombre es salvada, por creer en Cristo y en su sacrificio expiatorio, en su sangre preciosa que le limpia de todo pecado. Es así de simple, es así de sencillo. El hombre se complica con obras, con religión y quiere agradar a Dios por medio de obras, pero eso es algo totalmente imposible. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículo 16. Un día vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados por el evangelio que predicó Pablo. Jesús le predicó a los judíos, Jesús le predicó a su pueblo. Los apóstoles, Pedro y los apóstoles predicaron a los judíos porque a Pedro se le envió a predicar a los de la circuncisión y Pablo vino a nosotros, los gentiles, los de la incircuncisión, los que no estamos circuncidados, digamos, los que no somos judíos. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por el Evangelio de Pablo, por el Evangelio que predicó Pablo, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que creer en la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Por eso no es por obra, sino es por creer en esa sangre preciosa, en ese sacrificio, en el sacrificio de Él, no en nuestro sacrificio. Por eso el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él pensaba que tenía que hacer algo, tenía que derramar sangre, porque en las religiones paganas se derraman sangre, se derrama sangre de animales, sangre de hombres, sacrificios, y él estaba acostumbrado a ese tipo de dioses paganos, dioses falsos. Cuando se encontró con Pablo,
se encontró con el Dios verdadero, con la predicación, con el Evangelio verdadero, con el Evangelio del Dios verdadero. Entonces esa sangre preciosa no iba a ser ni la sangre de animales, ni su propia sangre, ni algún sacrificio de algún familiar, de algún hombre, de alguna mujer. No, no había. El único sacrificio que cuenta para la salvación de nuestras almas es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el falso evangelio enseña sacrificio de obras, o sea, su propia obra, ofrece su propia sangre a través de los frutos. Está ofreciendo su propio sacrificio para salvación. No quiere decir que el cristiano no tenga fruto, quiere decir que ofrecen su propia sangre a través de los frutos, lo ofrecen para su propia salvación. Entonces, Romanos 2:16 dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Pablo. Por eso el falso evangelio enseña mezcla las palabras de Jesús, de Pedro y de los apóstoles con las palabras de Pablo, las mezcla y hace un evangelio por obras. Entonces el pueblo se confunde y no entiende, porque no es por obra. Pablo le dijo, no es por obra, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el evangelio para nosotros. Creer en el sacrificio de Cristo, que Él murió y resucitó por nosotros al tercer día. Bendito el nombre del Señor. Entonces podemos leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Por el evangelio que Pablo predicó, el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que salva, el evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras. ¿Por qué? Porque dice que el judío pide señales y los griegos piden sabiduría. Exigen sabiduría, pero tropiezan con la cruz. Eh, Ciertamente para el judío es un tropezadero, digamos, y para los griegos es locura, la cruz de Cristo. Pero cuando habla de cruz, habla de la sangre, y cuando habla de la sangre, habla de la muerte. Y cuando habla de la muerte, habla de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos resucitado. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. No hay esperanza para nosotros. Pero como Cristo resucitó, porque dice la palabra que ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Él murió y resucitó, resucitamos todos nosotros por medio de la fe. Él cargó con todos nuestros pecados, en la cruz nos lavó de nuestros pecados y Él cuando resucita, cuando el Padre lo resucita, resucitamos todos nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Cuando nosotros creemos, fuimos clavados en esa cruz y todos nuestros pecados nos fueron perdonados, como le dice en Colosenses, si recuerdo, Colosenses 2:15, 2:14 dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, todos nuestros pecados nos fueron perdonados en la cruz, todos, los pasados, los presentes y los futuros. La religión que cree que los pecados fueron perdonados solamente los pasados. ¿Por qué? Porque viven como en el Antiguo Testamento, que cada persona que pecaba tenía que matar un cordero para poder seguir adelante, y así sucesivamente hasta el día de su muerte. El sacrificio que hizo Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Cuando la persona cree, todos sus pecados le son perdonados.
porque dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya estoy muerto. Al día que nosotros recibimos al Señor, si usted no ha recibido a Cristo, y cuando usted recibe a Cristo, usted le han sido perdonados todos sus pecados, usted ha muerto, ha muerto. Por eso dice allí y vamos a terminar leyendo acá, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz él triunfó, él venció a la muerte, a los principados. Cuando él resucitó, venció a la muerte. Y leemos en Romanos capítulo 6, Romanos 6, todo Romano es precioso. Dice, en versículo 3 podemos leer, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Bautizados significa que hemos sido sumergidos, metidos dentro de Cristo. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no está hablando de bautismo en agua, porque si no hubiera dicho en agua, si no hubiera dicho, o no sabéis lo que hemos sido bautizados en agua, no dice eso. La religión se agarra de este versículo para decir, como el pueblo no estudia, no se percata de estos detalles que la religión les mete y les hace comer estos cuentos. Y dice que hemos sido bautizados en Cristo, no dice en agua, en Cristo. Cuando habla ahí, en significa metido dentro. O sea, fuimos metidos dentro de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, por eso Pablo dice, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo ya morí, ya morí, morí con Cristo y resucité con Cristo y ahora tengo nueva vida. Hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido, quiere decir, metidos en su muerte. Cuando Él murió, nosotros también morimos juntamente con Él. Pues cuando recibimos a Cristo, todos nuestros pecados nos son perdonados. ¿Por qué? Porque estamos muertos y no se puede juzgar a un muerto. El muerto, muerto está. Si hay un juicio, hay un condenado y tiene que ir a juicio para ser condenado, y ese condenado muere en el trayecto del juicio, no se le puede juzgar porque ya murió, ya está, ya pasó a la historia el juicio. Por eso nosotros somos justificados por medio de la fe, como dice en el 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Ahora tenemos paz con Dios, ya no somos más enemigos, como dice en el 5.9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, justificados por su sangre, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos justificados por su sangre, y ese es el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio que le fue encomendado a Pablo, el evangelio de la sangre. Por eso el falso evangelio es el evangelio sin sangre, es el evangelio de las obras, es el evangelio de Caín, el evangelio que Caín presentó frutos, la religión que dice que vos tenés que tener obras para ser salvo, al igual que Caín presentan obras, presentan frutos y no hay salvación. La única el único camino, por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es por medio de mí, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, por medio de su resurrección, porque nosotros somos muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, salvos del juicio. Entonces el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que le predicaron la palabra del Señor y ellos creyeron, ellos entendieron que era por su
por el sacrificio de Cristo que ellos podían ser salvos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Por eso dice que somos justificados por su sangre, no por nuestra sangre, sino por la sangre de Él. Cuando hablamos de nuestra sangre, hablamos de obras, de sacrificio. Caín presentó su propia sangre a través de las obras, a través del fruto. Cuando él presentó su fruto, estaba presentando su esfuerzo, su sacrificio, su sangre, su vida. Cuando para ser salvos debemos presentar la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, creer. Cuando nosotros creemos, comemos de Cristo, como dice la palabra, como dice en Juan capítulo 6, versículo 35, dice así la palabra del Señor. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que va al Señor va a comer de Él, va a beber de Él, va a comer de su cuerpo y va a beber de su sangre. Pero es por medio de la fe, no es como la escuelitía, como dice la religión. Eso es falso, eso no tiene ningún valor. La cena del Señor es algo simbólico, es un recordatorio. Lo que está hablando el Señor, que dice que aquel que cree en Él, en su sacrificio, en su sangre, en su muerte y en su resurrección, tiene salvación. Y dice la palabra del Señor que viene el Espíritu Santo y nos limpia de todos nuestros pecados. Como dice en Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en el Señor reciben el perdón de los pecados en su sacrificio. Por eso seremos juzgados por el Evangelio de Pablo, dice la palabra del Señor. No dice por el Evangelio de Pedro, no dice por el Evangelio de los apóstoles, dice por el Evangelio de Pablo. Lo que Pablo proclamó, enseñó y escribió aquí en las epístolas, por medio de ese evangelio que dice que si nosotros creemos en su sangre preciosa, en su nombre, vamos a recibir salvación. Por eso el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué sacrificio tengo que hacer para ser salvo? Pablo dijo, no tienes que hacer ningún sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, solamente cree y serás salvo. Solamente cree y será salvo. ¿Qué hace la religión? Dice, usted tiene que hacer esto, usted tiene que cumplir los sacramentos de nuestra religión, de nuestra iglesia para ser salvo. Usted se tiene que bautizar, usted tiene que confesarse a los hombres, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Cuando el apóstol Pablo le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso dice la palabra ¿de quién? De Cristo. Dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas. Por eso el apóstol Pablo decía, conforme a las escrituras, lo que hablaron los profetas, que todos los que en él creyesen, todos los que en él creyesen. Por eso dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. No es por obra, no es por sacrificios, es por creer en el nombre bendito del Señor, en su autoridad, en que Él es Dios, es el verbo que se hizo carne, es Jesucristo, el verbo de Dios que se hizo carne, esa carne que fue crucificada, es la carne, era la carne de Dios, es la carne de Dios, es la sangre de Dios que se derramó en la cruz del Calvario. El Logos encarnado murió, pasó 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. Ese es nuestro Dios. En Él creemos y por Él tenemos salvación. Por eso el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sacrificio? Pero Pablo dijo, no tienes que hacer ningún sacrificio, simplemente cree, porque Él lo hizo todo por usted, lo hizo todo el Señor. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Cuando creyeron, vino
el Espíritu Santo de Dios sobre todos los que estaban oyendo allí en la casa de Cornelio. Cuando una persona cree, la sangre de Jesucristo le limpia de todos los pecados y viene el Espíritu Santo a vivir en esa persona una vez para siempre. Dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Sellado significa que el Espíritu de Dios no se va más. El Espíritu de Dios está con nosotros para siempre. Y leemos un pasaje más, en quien tenemos, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el Evangelio. Recibir la salvación por Jesucristo. Creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, en su sacrificio, que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. No es nuestra sangre la que nos limpia de nuestros pecados. No son nuestras obras las que nos limpian de nuestros pecados. No es porque yo sea bueno, no es porque yo me haga algo como Caín que traía frutos, que por eso él creía que estaba haciendo, él ofrecía su propia sangre en propiación por sus propios pecados. Eso es falso. Lo verdadero es creer en la sangre preciosa de Cristo, porque la sangre preciosa de Cristo es la sangre de nuestro Señor. Por eso dice en Hechos 20:28 que mirad por tanto por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor nos compró y ahora le pertenecemos a Él por medio de la fe. Así que no es por medio de obras, no es por medio de pertenecer a una religión, no es por medio de seguir un modelo. No, esos son obras. Cuando le dicen que usted tiene que seguir un modelo para ser salvo, esos son obras. Ahora nos guía el Espíritu Santo del Señor. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace, lo primero que quiere hacer es comer. Cuando un bebé nace, lo primero que quiere es comer. Respira y come. Esa persona que está viva, que ha nacido de nuevo, respira, absorbe el oxígeno para sus pulmones. La persona cuando nace de nuevo puede tener una relación personal con Dios. Por eso dice la palabra en Juan 17:3, y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando el Hijo conoce a su Padre, cuando nace. Y esta es la vida eterna. Cuando Jesús está hablando de nacer de nuevo allí, no está hablando de una medida de conocimiento, no está hablando, aunque conocemos a Dios día a día, no está hablando de conocer a Dios, de un nuevo nacimiento, porque nadie puede conocer a Dios si no es lavado por la sangre de Cristo. Cuando nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, nuestros ojos se abren y vemos el rostro del Padre en el Espíritu. Vemos su rostro, vemos su presencia, sentimos su presencia. Cuando nosotros sentimos su presencia, hablamos con Él. El niño respira. Cuando nosotros salimos, aunque estamos 9 meses en el vientre y estamos respirando ya, pero cuando salimos a la luz, podemos ver a nuestros padres. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos conocer a nuestro Padre. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y para conocer al Señor es necesario, menester creer en su sacrificio, creer en su sangre, creer en su muerte y en su resurrección. Y Él nos compró a precio de sangre, y ahora estamos en las manos del Señor, en el puño del Señor, como dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios. Estamos escondidos, dice la palabra.
Estamos escondidos en Cristo, estamos en el secreto de Dios. Ya nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Y dice la palabra en 5:24, dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros creemos, pasamos de muerte a vida. Hemos muerto a la vieja vida por medio de la fe. No es cuestión de esfuerzo humano, sino es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, el Señor nos da nueva vida. Y el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En este día, en esta noche, en esta tarde, puedas creer en Jesucristo y puedas tener la seguridad de la salvación que hay en Jesucristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, justificados pues por la fe, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Tienes que tener seguridad de tu salvación, de su salvación, cuando usted ha creído en esa sangre que le ha limpiado de todos sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un día dice que vino el diablo a atormentar a Lutero, a Martín Lutero, y mientras él hacía unos escritos allí en su cuarto, y dice que vino el diablo y le sacó una lista de todos los pecados de Lutero y se los presentó. Y se los escribió en la pared el diablo a Lutero. Y dice que Lutero tenía un frasco de tinta roja. Y dice que después que el diablo le escribió todos los pecados a Lutero en la pared, dice que Lutero tomó ese frasco de tinta roja y lo arrojó contra la pared. Y dijo, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todos mis pecados. Y esa es una gran verdad, es una gran revelación. Porque Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros confesamos y nosotros creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente y tenemos salvación por esa sangre preciosa que nos limpia de todo el pecado. Este día, en esta tarde, en esta noche, puedas recibir a nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, tengas la plena seguridad de que Cristo es tu Salvador y de que Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Solamente cree y verás la gloria del Señor. Dios le bendiga a todos.